Bogotá, barrio El Chicó. Aquella noche de noviembre lo cambió todo. Santiago Restrepo, CEO de una multinacional de $500 millones, estaba a punto de casarse con Daniela Mora, la influencer más codiciada de Colombia, con 2 millones de seguidores. La boda de 300.000 USD estaba programada hasta el último detalle, pero 30 segundos de un video de las cámaras de seguridad lo destruyeron todo. A través de la pantalla de su móvil, Santiago vio a Daniela destrozar con rabia salvaje el dibujo que su hija Camila de 6 años había hecho para Ana, la niñera que la había criado tras la muerte de su madre. No era solo papel lo que se rasgaba, era la inocencia de una niña siendo destruida pedazo a pedazo. Los gritos de Camila, mientras los fragmentos coloridos acababan en el triturador, resonaban aún en los oídos de Santiago. «Esa sirvienta no merece nada de ti», había gritado Daniela. La boda fue cancelada esa misma noche, pero la verdadera historia comenzó cuando Santiago descubrió que Ana, la humilde niñera que había dedicado su vida a Camila, escondía un pasado que cambiaría 3 destinos para siempre. El imperio de Santiago Restrepo se extendía por la Bogotá de la Sabana. 42 años, viudo desde hacía 6, había transformado el dolor por la pérdida de su esposa Juliana en obsesión por el trabajo. Restrepo Holdings dominaba el mercado tecnológico colombiano, pero el verdadero tesoro de Santiago era Camila, la hija que Juliana le había dejado antes de morir en un accidente en la Avenida 68. El penthouse de 2000 Meport en la carrera séptima testimoniaba su éxito, pero eran las risas de Camila las que llenaban esos espacios lujosos de vida real. Y detrás de esa alegría infantil estaba Ana Pérez, 52 años. La niñera que desde hacía 4 años era la sombra silenciosa y amorosa de la niña. Aquel jueves por la tarde, Santiago estaba en su oficina en el Centro Internacional de Negocios cuando el teléfono vibró. El sistema de seguridad doméstica señalaba actividad inusual. Desde que Daniela Mora había entrado en su vida 8 meses antes. Santiago había tomado la costumbre de revisar las cámaras, no por desconfianza, sino para ver a Camila durante el día. La pantalla del móvil le mostró una escena que le heló la sangre. En el salón principal, Camila lloraba desesperadamente, mientras Daniela, impecable en su traje de diseñador de 5.000 USD, sostenía en sus manos los restos de un dibujo colorido. La mujer rasgaba metódicamente cada pedazo con una frialdad que Santiago nunca le había visto. El audio de las cámaras capturó cada palabra cruel. Daniela gritaba que Ana era solo una empleada, que no merecía el cariño de Camila, que pronto sería despedida. La niña suplicaba, explicaba que era un regalo de cumpleaños hecho con el corazón. Pero Daniela arrojó todo al triturador de la cocina, accionándolo mientras Camila gritaba como si le estuvieran arrancando el alma. Ana entró en ese momento atraída por los gritos. La escena que siguió fue aún más reveladora. La niñera se arrodilló junto a Camila, ignorando completamente los insultos de Daniela, y abrazó a la niña susurrando palabras de consuelo. No reaccionó cuando Daniela la llamó muerta de hambre. No respondió cuando le prometió que la despediría en cuanto se casara. Ana solo pensaba en consolar a Camila. Santiago cerró la videollamada con los inversores de Cali sin siquiera despedirse. En 5 minutos estaba en el coche conduciendo hacia casa con una furia fría que no sentía desde hacía años. Durante el trayecto repasó los 8 meses con Daniela. La había conocido en una gala benéfica en el Club El Nogal. Había quedado fascinado por su belleza y su aparente afecto por Camila. Ahora comprendía que todo había sido una actuación. El ascensor privado se abrió en el penthouse. La escena que lo recibió era surrealista en su aparente normalidad. Daniela navegaba por Instagram en el sofá como si nada hubiera pasado. Camila estaba encerrada en su habitación y Ana estaba inclinada sobre el fregadero de la cocina intentando desesperadamente recuperar algún fragmento del dibujo del triturador. La conversación que siguió fue breve y definitiva. Santiago no alzó nunca la voz, pero cada palabra cortaba como una navaja. La boda estaba cancelada. Daniela debía abandonar el penthouse inmediatamente. Las amenazas de la mujer, sus gritos histéricos sobre la reputación arruinada, sobre los 2 millones de seguidores que sabrían todo, no afectaron a Santiago. Tenía una sola respuesta: el video de las cámaras. Daniela palideció. Sabía que ese video la destruiría en las redes sociales. Recogió sus cosas y se fue lanzando una última maldición sobre la familia de locos, que prefería a una empleada antes que a una verdadera señora. Cuando el ascensor se cerró, Santiago corrió hacia Camila. La encontró acurrucada en la cama, aún sacudida por los sollozos. La conversación que siguió fue simple y profunda. Camila confesó que quería a Ana como a una madre, que Daniela siempre la había asustado,
que había hecho ese dibujo porque Ana era la única persona, además de papá, que la hacía sentir segura después de la muerte de mamá. Santiago miró a su hija y vio lo que había ignorado durante meses. El amor que buscaba para Camila siempre había estado allí, en la mujer silenciosa que cada mañana preparaba arepas con forma de corazón, que conocía cada miedo y cada sueño de la niña, que había dedicado 4 años de su vida a una hija que no era suya. La mañana siguiente trajo revelaciones que cambiarían todo. Santiago había pasado la noche reflexionando, observando con ojos nuevos 4 años de recuerdos. Ana siempre había estado allí en la sombra, nunca invasiva, pero siempre presente. Era ella quien consolaba a Camila después de las pesadillas, quien la ayudaba con los deberes, quien conocía el nombre de cada muñeca y la historia de cada peluche. Convocó a Ana en su despacho después de llevar a Camila al colegio. La mujer entró con la compostura de siempre, pero Santiago notó por primera vez las señales del tiempo en su rostro, el cansancio en sus hombros y algo más profundo, una tristeza antigua que había aprendido a ocultar. La conversación que siguió desveló una historia que Santiago nunca habría esperado. Ana no siempre había sido niñera. Un tiempo atrás había sido la profesora Ana Pérez, catedrática de Historia del Arte en la Universidad Nacional. Había tenido una hija, Isabela, muerta de leucemia 8 años antes, con solo 24 años. La enfermedad de Isabela había devorado todo. Los ahorros para tratamientos experimentales en Estados Unidos, la carrera abandonada para cuidar a su hija, el matrimonio destruido cuando el marido no pudo soportar el dolor. Alejandro Morales la había abandonado justo cuando los médicos habían dado a Isabela 6 meses de vida, acusándola de estar obsesionada y de desperdiciar su existencia por una causa perdida. Ana había vendido todo, la casa en Chía, las joyas, incluso los libros valiosos de su colección para pagar un último intento en una clínica suiza. No sirvió. Isabela murió en sus brazos y con ella murió también una parte de Ana. Después del funeral, sola y destrozada, había visto el anuncio para una niñera. Fue como una señal del destino. Camila acababa de perder a su madre, igual que ella había perdido a su hija. 2 almas rotas que quizás podrían sanar juntas. Santiago escuchaba en silencio, comprendiendo finalmente tantos pequeños gestos que había notado a lo largo de los años. La forma en que Ana miraba a Mitosinete. Camila, cuando la niña no se daba cuenta, con un amor mezclado con dolor, cómo guardaba cada dibujo, cada manualidad, como si fueran tesoros. Cómo a veces por la noche Santiago la había oído cantar arrullos a Camila con voz quebrada por la emoción. El detective privado que Santiago contrató discretamente confirmó todo y añadió detalles desgarradores. Ana vivía en un piso minúsculo en el barrio Kennedy. Comía una vez al día para ahorrar. Enviaba la mitad de su sueldo a una fundación para las ALS, investigación de la leucemia. No tenía vida social, no tenía nada aparte de Camila, pero había más. El detective descubrió que Alejandro Morales, el exmarido, había tenido una segunda familia secreta en Barranquilla ya durante la enfermedad de Isabela. Mientras Ana velaba a su hija moribunda, él construía una nueva vida con otra mujer. El divorcio había sido cruel. Alejandro había obtenido todo, citando la inestabilidad mental de Ana durante el duelo. Santiago empezó a observar a Ana con ojos completamente nuevos. Ya no era solo la niñera eficiente y silenciosa. Era una mujer que había conocido el dolor más profundo y había elegido transformar ese dolor en amor por otra niña. Era fuerza oculta bajo aparente fragilidad, dignidad en medio de la humillación diaria de ser solo la empleada doméstica. Una tarde, mientras Ana ayudaba a Camila con un proyecto escolar sobre la familia, Santiago las observó desde la puerta. Camila había dibujado un árbol genealógico y con la naturalidad de los niños había puesto a Ana junto a papá y mamá. Ana había corregido delicadamente, explicando que ella era una amiga especial, pero Camila había insistido en que en su corazón Ana era familia. Fue en ese momento cuando Santiago comprendió. Había buscado una madre para Camila en los lugares equivocados, entre las mujeres de la alta sociedad bogotana, entre las modelos y las influencers. La madre que Camila había elegido siempre había estado allí, sin pretensiones, sin glamour, solo con amor, infinito e incondicional. El torbellino mediático tras la ruptura con Daniela fue inmediato y despiadado. Los tabloides se desataron mientras Daniela alimentaba el fuego con posts crípticos en Instagram, pintándose como víctima. Pero en el penthouse de la carrera séptima, lejos del escándalo, estaban haciendo algo profundo. El enfrentamiento con Daniela y su padre, el abogado Mora, duró 5 minutos. Querían 2 millones por daños de imagen, pero el video del dibujo destrozado puso fin a cualquier pretensión. Daniela se fue lanzando una maldición.
Ninguna mujer respetable aceptaría jamás ser segunda después de una empleada. Esa noche Ana pidió hablar con Santiago. Con Bogotá iluminado tras los ventanales, confesó haberse enamorado de él atrás, pero había enterrado ese sentimiento. Santiago, tras un largo silencio, admitió que su corazón, muerto con Juliana, había vuelto a latir por ella. Los días siguientes fueron una danza delicada de sentimientos no dichos. Camila, con el instinto de los niños, lo comprendió todo. Una noche tomó las manos de ambos y las unió. Ya está, ahora somos una familia. Desde ese momento, ocultar la relación se volvió imposible. Los paparazzi los fotografiaron juntos y los titulares explotaron. El millonario y la Cenicienta. Pero en el penthouse, protegidos por el amor de Camila, Santiago y Ana construían silenciosamente los cimientos de algo verdadero. El escándalo mediático superó todas las previsiones. Ana se convirtió en el blanco preferido de mise en scène. Los tabloides, que escarbaban en su pasado con ferocidad. Fotos de ella como joven catedrática fueron comparadas despiadadamente con imágenes actuales. La historia de Isabela fue distorsionada y usada para pintarla como una mujer desesperada, buscando una segunda oportunidad a costa de un viudo vulnerable. El artículo más devastador vino de la entrevista que Alejandro Morales concedió a la revista Semana. El exmarido pintó a Ana como una mujer obsesiva que había dilapidado sus ahorros en tratamientos inútiles, que había perdido la cordura tras la muerte de su hija, que ahora se había agarrado a un millonario para rehacerse una vida. Las mentiras estaban entrelazadas con suficiente verdad para parecer creíbles. Camila empezó a sufrir en el colegio. Los padres de los compañeros, alimentados por los chismes, instruían a sus hijos para que se mantuvieran alejados de la hija del millonario que se había liado con la empleada. La niña volvía a casa llorando, preguntando por qué la gente era tan cruel con Ana, que era la persona más buena del mundo. Santiago estaba furioso, listo para usar todo su poder para destruir a quien lastimara a su familia, pero fue Ana quien lo detuvo con la sabiduría de quien ya lo había perdido todo una vez. La venganza solo alimentaría el fuego. Había que resistir con dignidad, proteger a Camila y dejar que el tiempo mostrara la verdad. Pero la situación se precipitó cuando Alejandro Morales hizo su jugada. Armado con un abogado sin escrúpulos, exigió el 50% de cualquier patrimonio que Ana obtuviera al casarse con Santiago, citando créditos no saldados del divorcio. Era chantaje puro, pero técnicamente tenía bases legales. Daniela Mora, oliendo la oportunidad de venganza, se alió con Alejandro. Juntos lanzaron una campaña difamatoria coordinada. Daniela en las redes sociales con el hashtag La Niñera Trepadora. Alejandro con entrevistas cada vez más venenosas. El objetivo era claro: hacer la vida de Ana tan insoportable que la obligara a marcharse. Una noche, Ana se dio por vencida. Preparó las maletas en silencio, escribió 2 cartas, una para Santiago, una para Camila, y se preparó para desaparecer. No podía permitir que su presencia destruyera la vida de las 2 personas que más amaba en el mundo. Pero mientras se dirigía hacia la puerta con las maletas, encontró a Camila en el pasillo. La niña había intuido todo con ese instinto infalible de los niños. La escena que siguió rompió y recompuso el corazón de Ana. Camila se aferró a ella llorando, suplicándole que no se fuera, diciendo que no importaba lo que dijera la gente, que el amor verdadero era más fuerte que todo. Santiago, despertado por el llanto, encontró a las 2 abrazadas, leyó las cartas que Ana había dejado y las rompió delante de ella. Esa noche tomaron una decisión. Lucharían juntos, no se rendirían ante los chantajes y las mentiras. El amor verdadero merece ser defendido. El detective privado de Santiago trabajó toda la noche. Amanecer tenía un dossier que lo cambiaba todo. Alejandro Morales no solo tenía una segunda familia en Barranquilla, sino que había sustraído fondos de la cuenta conjunta mientras Isabela estaba en el hospital. Daniela Mora tenía un pasado de estafas sentimentales con 3 denuncias por extorsión de hombres adinerados. Las pruebas fueron presentadas privadamente a Alejandro y Daniela. El mensaje era claro: retiren toda acusación y desaparezcan o todo se hace público. Alejandro firmó la renuncia inmediata. Daniela resistió hasta que Santiago le mostró qué pasaría con su carrera de influencer si los videos de su crueldad hacia Camila se volvían virales. La conferencia de prensa que Santiago convocó en el Hotel Tequendama conmovió a Bogotá. Ante 100 periodistas contó la verdadera historia de Ana Pérez. No la niñera trepadora social, sino la catedrática que había sacrificado todo por su hija enferma. La mujer que había transformado su dolor en amor por otra niña. El alma gentil, que había salvado a Camila de la depresión tras la muerte de su madre.
El anuncio de la Fundación Isabela Pérez para la investigación de la leucemia infantil con una donación inicial de $50 millones cambió completamente la narrativa. Ana ya no era la mujer que quería el dinero del millonario. Era la mujer que inspiraba al millonario a usar su dinero para salvar vidas. Pero el momento que dio la vuelta al mundo fue cuando Santiago se arrodilló ante las cámaras. La propuesta de ese matrimonio público no era un gesto teatral. Era una declaración de guerra contra la hipocresía de la sociedad. Santiago Restrepo, uno de los hombres más poderosos de Colombia, se arrodillaba ante una niñera declarando que el amor verdadero no conoce clases sociales. Ana estaba viendo desde la casa. Su respuesta, dada por teléfono en directo, conmovió a todos. Aceptaba, pero con condiciones precisas. Nada de boda ostentosa, nada de circo mediático. Quería volver a enseñar. No sería nunca un trofeo. Quería ser amada por lo que era, no transformada en lo que la sociedad esperaba. Los meses que siguieron fueron una batalla diaria. Los paparazzi asediaban la casa. Los chismes no cesaban. Camila seguía sufriendo comentarios en el colegio. Pero algo estaba cambiando. Las primeras familias salvadas por la fundación empezaron a hablar. Estudiantes de Ana de su época universitaria escribieron cartas abiertas sobre la profesora extraordinaria que había cambiado sus vidas. Lentamente la narrativa se invirtió. Ana ya no era la niñera que había seducido al millonario. Era la mujer que había inspirado al millonario a convertirse en mejor persona. Las fotos de ella consolando a Camila, acompañándola al colegio bajo la lluvia, enseñándole a cocinar, contaban una historia de amor maternal que tocaba el corazón. El golpe de gracia a las malas lenguas vino de una fuente inesperada. La madre de Juliana, abuela de Camila, concedió una entrevista exclusiva. Declaró que su hija desde el 1980 cielo bendecía esta unión, que Ana era la madre que Juliana habría elegido para Camila, que el amor verdadero no sustituye, sino que multiplica, no borra el pasado, sino que construye el futuro. Con la bendición de la familia de Juliana, los últimos muros cayeron. Incluso la alta sociedad bogotana, siempre lista para juzgar, tuvo que admitir que había algo extraordinariamente puro en esta historia de amor, nacida del dolor y crecida en el sacrificio. La fecha de la boda fijada, no en Bogotá, bajo los focos, sino en una pequeña iglesia del pueblo natal de Ana en Villa de Leyva. Solo 30 invitados, la verdadera familia, los amigos sinceros, las personas que habían visto más allá de las apariencias. La boda se celebró una mañana de primavera que parecía pintada por el maestro Obregón. La pequeña iglesia de San Esteban, en el pueblo de Villa de Leyva, donde Ana había crecido, estaba decorada solo con flores silvestres recogidas por Camila esa misma mañana. Nada de fotógrafos, nada de redes sociales, solo amor puro. Ana llevaba un sencillo vestido de seda marfil que había pertenecido a su madre. Santiago había abandonado los trajes de miles de dólares por un simple traje azul, pero era Camila quien robaba la escena con su vestido cosido a mano por Ana durante risas compartidas. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones, Camila levantó la mano. El silencio cayó como un manto. La niña se levantó, caminó hacia el altar y sacó del bolsillo un dibujo nuevo. Mostraba 4 figuras: Santiago, Ana, ella misma y una figura luminosa en el cielo, Juliana. Con voz clara, Camila declaró que ese día no solo estaba ganando una nueva mamá, sino que estaba testimoniando que el amor verdadero existe, que las familias se construyen con el corazón, no con la sangre, y que su mamá en el cielo sonreía viendo a papá y Ana felices. No hubo un ojo seco en la iglesia. El dibujo, ese nuevo que sustituía al destrozado por Daniela, se convirtió en el Itzisin Poesis, símbolo de una familia reconstruida de las cenizas del dolor. Durante la recepción en el jardín de la casa familiar llegaron noticias que hicieron el día aún más especial. La Fundación Isabela Pérez acababa de recibir la aprobación para financiar un nuevo pabellón pediátrico especializado en leucemia infantil. 20 niños ya estaban en tratamiento gracias a los fondos. Era como si Isabela viviera en cada vida salvada, pero la sorpresa más grande llegó un año después. Ana, a los 54 años, descubrió que estaba embarazada. Los médicos hablaron de milagro, de probabilidades infinitesimales. Santiago y Ana vieron la mano de Juliana e Isabela, 2 madres en el cielo bendiciendo esta nueva vida. El pequeño Lucas nació en una noche de nieve con Camila sosteniendo la mano de Ana durante el parto. Cuando Santiago sostuvo a su hijo por primera vez, lloró como no había llorado desde la muerte de Juliana, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de gratitud infinita por este regalo, inesperado.
2 años después, el chalet de las afueras de Bogotá albergaba una escena que parecía salida de un cuadro de Botero. Camila, ahora de 9 años, leía un cuento al pequeño Lucas mientras Ana, embarazada del tercer hijo, otro milagro médico, pintaba en el jardín. Había retomado el arte, su primera pasión, y sus obras sobre maternidad y renacimiento eran solicitadas por galerías de toda Colombia. Santiago había redimensionado el imperio eligiendo calidad de vida sobre cantidad de beneficios. Trabajaba desde casa, disfrutando cada momento con la familia que pensaba no poder tener más. La Fundación Isabela Pérez había salvado 80 niños en 3 años, y cada familia salvada se convertía en parte de una red de amor y apoyo. Daniela Mora había desaparecido en el olvido de las redes sociales, su perfil cancelado después de que la verdad saliera a la luz. Alejandro Morales vivía su vida mediocre en Barranquilla, olvidado por todos, pero en el chalet bogotano sus nombres nunca se pronunciaban, no por rencor, sino porque eran irrelevantes en la historia de amor que se escribía cada día. Una tarde de verano, mientras las luciérnagas danzaban en el jardín, Santiago encontró a Ana mirando un viejo álbum de fotos. Había imágenes de Isabela, de Juliana, momentos de vidas pasadas. No había tristeza en sus ojos, solo gratitud. Santiago la abrazó por detrás, sintiendo al bebé moverse en su vientre. Camila y Lucas jugaban en el césped, sus risas llenando el aire. En ese momento, Santiago comprendió la verdad más profunda. El dolor no había sido borrado, había sido transformado. Las pérdidas no habían sido olvidadas, habían sido honradas con nueva vida. El dibujo destrozado por Daniela había sido el principio de todo. De la destrucción había nacido la creación. De la crueldad había brotado la bondad. De la apariencia había emergido la sustancia. Una niñera humilde y un millonario roto habían encontrado el uno en el otro no solo el amor, sino la redención. La fundación seguía creciendo. Cada niño salvado recibía un dibujo hecho por Camila, la artista de la familia, con un mensaje. No os rindáis nunca. El amor siempre gana. Isabela y todos los ángeles velan por vosotros. Cuando el tercer hijo nació, una niña a la que llamaron Juliana Isabela, la familia estaba completa. O al menos eso pensaban, hasta que Camila, ya adolescente, pidió poder adoptar a una niña huérfana enferma de leucemia que había conocido a través de la fundación. El círculo se cerraba y se reabría. El amor no se dividía, se multiplicaba. La familia no se limitaba, se expandía. Y en ese chalet bogotano, rodeado de amor, arte y esperanza, Santiago Restrepo comprendió que la verdadera riqueza no eran sus millones en el banco, sino los corazones que latían a su alrededor. La última escena los muestra a todos juntos para el 18º cumpleaños de Camila. La joven, hermosa fusión del recuerdo de Juliana y el amor de Ana, sostiene en brazos a la pequeña Sofía, la niña que habían adoptado y que la quimioterapia estaba finalmente curando. Lucas y Juliana Isabela juegan con los perros adoptados del refugio. Ana y Santiago, el cabello de ella ya completamente plateado, el de él grisáceo, se miran con el mismo amor del primer día, multiplicado por cada prueba superada. En la pared del salón, enmarcado como la obra de arte más preciosa, está el dibujo de Camila, ese nuevo hecho el día de la boda. 4 figuras que se han convertido en 7 más 2 ángeles en el cielo. Una familia, imposible hecha posible por el amor, porque al final el dibujo destrozado no había sido una tragedia, sino un milagro disfrazado. Había mostrado la verdadera naturaleza de Daniela, había revelado el corazón de oro de Ana, había permitido a Santiago ver más allá de las apariencias. Ese momento de crueldad había generado toda una vida de bondad, y mientras el sol se ponía sobre los cerros orientales, tiñendo el cielo de los colores de los dibujos de Camila Niña, la familia Restrepo Pérez demostraba al mundo una verdad simple pero revolucionaria. El amor verdadero no tiene clase social, no tiene edad, no tiene convenciones. Solo tiene el coraje de quien elige amar más allá de todo obstáculo, de quien construye catedrales de afecto sobre las ruinas del dolor, de quien comprende que la verdadera nobleza no está en la sangre azul, sino en el corazón que late por los demás. El dibujo destrozado había sido recompuesto, no con pegamento, sino con amor, no igual que antes, sino infinitamente más hermoso, como la vida misma cuando encuentra el coraje de renacer.